y lector de presentaciones, porque siempre tengo algo, digo, un día voy a hacer un libro de presentaciones, a ver cómo me sale. En principio, sin duda, darle la bienvenida y nuestro agradecimiento a Manuel Vicent por su generosa aceptación a participar a pesar de sus fobias en un grupo como este, de psicólogos, psicoanalistas, hay gente estudiante de arte, en fin, hay un dibujante gráfico, un escritor, por lo tanto es un popurrí de personas, no solo del gremio. Agradecerle su desinteresada participación, aceptar participar en las conferencias de este ciclo, que ustedes saben se llama así, Dialogando con Creadores, en relación a nuestras investigaciones y preocupación por los procesos creativos del psiquismo. Dialogar con los creadores es algo que siempre nos ha abierto muchísimo pensamiento y aportes a nuestra clínica y a nuestros paradigmas. En eso seguiremos, sin duda. Presentar a Manuel Vicent es una redundancia casi, porque su nombre y su trayectoria habla por sí misma, lo conocen todos. Yo creo que principalmente, y espero por su obra, de la cual voy a leer algo en esta presentación de él, y también por todas las derivaciones que la palabra le ha llevado al campo del periodismo, al campo de los documentales, donde esa palabra potenció siempre todas las obras de presentación en distintos campos donde él participó. Ayer estaba viendo un trabajo que dice él tiene años sobre arquitectos, ayer le tocaba a Tusquets en la repetición esa que hacen de la 2, y realmente el poder de la palabra en un relato de imagen, en un relato histórico, biográfico, esos paseos que él dio por el mundo contándonoslo, pero las imágenes no tendrían mayor potencial si no la acompaña esa palabra que le daba potencia, que la transformaba. Lo digo con sinceridad así. Leerle esto a Vicent me resulta lo mismo que la vez pasada con Mayorga, de un gran pudor, pero tenía ganas de compartir con él en esta presentación estos dos breves folios. Le decía hace un rato que se me ocurrió escribir algo en relación a la obra de D.H. Lawrence, que es un autor que sigo y me gusta mucho y me resonaba en unos aspectos a la literatura de Vicent. Y en algunos puntos no se irrite ni escandalice cuando hablo de religión, la hablo en un buen sentido, usted, no, porque va a haber sino una cierta sensibilidad a ello, pero le escribí algo de esto para darle la bienvenida a nuestra institución y obviamente también a todos ustedes que hoy han asistido un miércoles a la noche, como muchos otros, interesados por crear un foco guerrillero de pensamiento en este mundo tan terriblemente grisáceo que nos está rodeando. Le escribí algo así y escribí algo para todos ustedes también. Comienzo con una cita del mismo Lawrence de Saint-Maur, la breve novelita esa tan bonita que tiene. Hola, Teresa. Dice en ese texto Lawrence: hay algo aquí que me ama y me desea. No puedo decir qué es, pero es un espíritu. Es más real que los hombres. Es algo salvaje, más grande que la gente, más grande que la religión. Me desea y por él mi sexo es profundo y sagrado. Todo escritor, estaba leyendo un texto que citaban a Einstein, decía Einstein, es un depredador inescrupuloso. Yo creo que Manuel Vicent es sin duda un escritor. Yo creo que ya con todo esto estará preparando alguna columna o algún relato expropiándonos esta experiencia. Creo que todos los escritores tienen esa, gracias a Dios, capacidad depredadora. Sus obras, a mi gusto, forman un archipiélago literario que tiene el viaje como experiencia, como leitmotiv, y nos recuerdan que el centro está en todas partes. La de Vicent no es una literatura trágica en donde los personajes quedan encerrados en un lugar, sino una odisea, una travesía por medio de una escritura austera, directa y sencilla, que no simple. Manuel Vicent siempre está en el tren de ida. Viajó, viaja y aprende lo que tanto nos cuesta y lo que a veces nos lleva toda una vida.
aprendió a no ser un cadáver previo a la muerte, y que navegar es preciso y vivir no es preciso. Manuel Vicent es un escritor de agua, de viento y de mar. En su sangre las palabras se transfiguran en velas de barcos que nos llevan lejos, más allá del horizonte conocido, al abismo de la literatura, entendida como una religiosidad carnal. Vicent, como los amantes de Novalis, nos sienta a la mesa siempre puesta y nunca vacía del deseo. Es un escritor que se ha cuidado, eso es inevitable en él, de no sustituir la escritura por la vida, recordándonos permanentemente que la piel es más preciosa que el papel, transmitiéndonos que la vida le gusta, que puede confesar que ha vivido, recordándonos, como nos decía Nietzsche, que no hay otra vida, ni una nueva vida, sino tan solo esta vida. Manuel Vicent es un hombre, un escritor, donde comienza uno y termina el otro es imposible precisar, un hombre de montaña y mar. Como hombre de corazón, se encanta con la montaña, es contemplativo. Como hombre de mar es argumentativo, disfruta del agua, engulle y vomita, como el mar. Respira y posee a la vez el encierro latente de la montaña. Se sabe inclinar, como lo hacen las ramas de los árboles que están cargadas de frutos. Es un escritor que desde el cuerpo va más allá de él. La literatura de Vicent practica una ética que nos invita siempre a la fiesta de la vida, que evita convertir al lobo en perro y al hombre mismo en animal doméstico del hombre. Su literatura practica, a mi gusto como la de Lorenz, un erotismo religioso. Tal vez por eso, como decía Paz de Lorenz, será más comprendido por los poetas que por los intelectuales. Al igual que Lorenz, Manuel Vicent es un escritor compenetrado con la naturaleza, los animales y la vida, a los que defiende frente a la pálida decoloración del pensamiento, como diría Hamlet, de los tiempos que corren. Porque al fin, más vale pájaro en vuelo que ciento en mano. Manuel Vicent, tiene la palabra. Nada, pues muchas gracias, y gracias a vosotros también por estar aquí. Bueno, yo estoy aquí por una pura neurosis de no saber decir que no. Es decir, que hay una cosa, un momento en que no sabes decir que no, y mientras no sabes decir que no es que no estás curado. Entonces Roberto me dijo, ¿tienes que venir? Y yo no quiero venir, pero no tengo todavía la salud mental para decir que no, y por lo tanto yo estoy aquí por pura neurosis. Y después también me siento como psicoanalizado por 20 personas, como un TAC, es decir, ahora mismo yo estoy... El título de la charleta esta era Mi cuerpo entregado a los psicólogos, ¿no? En vez de a la ciencia, pues a los psicólogos. Y ahora me siento como un TAC, pero el TAC no opina. El TAC pues te saca el garbanzo ese maldito o tal, pero no opina. Sin embargo, yo veo que vosotros mentalmente estáis opinando. Este señor mayor, ojeras, grietas, tripa, a la mirada, es decir, estáis observando y me estáis haciendo un psicoanálisis. Y claro, pues yo estoy ahora mismo atravesado como por 20 espadas, ¿no? Pero en fin, todo se arreglará, como dicen en Valencia, si el padre cobra, ¿no? Sí. Es decir, esto... Bueno, vamos a ver. Yo realmente no sé de lo que puedo hablar. Sí puedo deciros que las veces que a veces por una edición nueva has tenido que releer lo que has escrito, yo veo que hay como unas constantes de las que no he podido evadirme ni he podido salir de ellas desde que empecé a escribir. Todo lo que he escrito es prácticamente de una autoficción. Yo no creo que se pueda escribir honestamente si no se escribe directa o indirectamente de sí mismo, como una experiencia personal. No una batallita personal ni una biografía personal, sino una experiencia que uno ha tenido, y esa experiencia la convierte en una experiencia colectiva de un tiempo, de un espacio.
En ese sentido, pues yo tengo unas constantes que se derivan de mi niñez, por supuesto, y yo alcancé el uso de razón en una posguerra, y en mi pueblo estaba bombardeado, había unos balnearios, al lado de mi casa había unos balnearios que por lo visto en tiempos anteriores a la guerra habían tenido cierta prestancia burguesa, donde iba gente, los burgueses de Valencia, de Barcelona, a tomar las aguas. Ahora solamente hay un balneario que ha agrupado y tal, pero antes había 3 o 4 balnearios, digamos, importantes. Al lado de mi casa había un balneario que había sido hospital de sangre durante la guerra, había sido bombardeado, y yo prácticamente empecé a saber que estaba vivo, primero en Villarreal, que es otro pueblo al lado, y en mi pueblo donde yo nací, en ese balneario derruido, pues yo recuerdo los escombros, debajo de los escombros pues había unos mosaicos, unas pérgolas que se habían traído de Itálica, de las ruinas de Itálica, unas columnas de las ruinas de Itálica, que después las compró un listo, un millonario que sabía de lo que se trataba. Y debajo de esos escombros, con los jardines aplastados, las flores de plumbago aplastadas, pues había unos mosaicos con peces, con delfines, etc. Y en las salas de arriba, donde se tomaban los baños, unas bañeras con garras de león desventradas, el cielo raso lleno de un cañizo podrido, donde había ristras de murciélagos hibernados en invierno. Y bueno, en ese momento, pues claro, también me sucedía que yo iba por los montes, cerca, donde había terminado la guerra, unas trincheras que había allí, y que de pronto yo descubría cascos militares, cascos de acero, llenos de tierra, y que florecían unas flores silvestres así muy olorosas. Había botas militares llenas de tierra, que eran como macetas. Había un macuto podrido, había todavía soldados, a lo mejor, pues una cosa. Y al fondo siempre el mar, ¿no? Es decir, el mar como una línea azul, siempre constante, siempre constante. Desde que yo tengo uso de razón siempre veo esa línea azul como una línea del pensamiento, azul, maravillosa. Y claro, después yo viendo mi literatura, yo siempre juego con una, pues no sé si es un truco literario o una manía literaria, que es que debajo de la belleza, que debajo de la destrucción siempre hay una belleza, ¿no? Y al revés, y la belleza en el fondo siempre se deriva o tiende a la destrucción. Y ese juego de que en el fondo, pues ese doble juego de entre la belleza, el placer efímero, el placer para ser intenso tiene que ser efímero, después la forma de navegar, de ver el mar, saber, por ejemplo, que toda la filosofía griega consiste en ser individual, en salir de la matriz y de la fuerza orbital que tiene el claustro materno y tener la suficiente fuerza para despegar y entrar en una órbita personal.